Si quieres trabajar una paleta cálida, pues ¿qué esperas? Acompáñame y aquí te enseño cómo realicé este tema. Prepara tu material porque ya comenzamos. Bueno, es un gusto que me acompañen en esta ocasión nuevamente con este bonito tema. Vean, es una paleta cálida, excepto en la parte del cielo que lleva una pizca de azul, pero de ahí en fuera todo es paleta cálida. Así que acompáñenme, vamos a ver el proceso. Inicié con un fondo oscuro. Pretendía hacer un tema diferente, pero en el momento pues me vino la necesidad de hacer este tema. Marqué más o menos la forma de cómo sería este tema en sí y empecé pintando el fondo blanco para empezar a poner la parte del cielo. El cielo utilicé varios colores como para que pareciera eh, un amanecer. Después empecé a dudar y dije, no, mejor voy a hacer un atardecer, y entonces empecé a cambiar un poco más cálido las nubes y eso fue generándose gradualmente. Es ahí donde comencé a cambiar los colores y a agregar la paleta de colores cálida. Aproveché también que ya tenía un poco de azul para sacar algunos tonos lilas para que quedara en la parte de arriba. Aquí estoy agregando el amarillo claro con unos toques tantito naranjas para empezar a extender. Me gustó un amanecer que vi al despertar y ver en la ventana que tenía muchas líneas las nubes y conforme iba observando hacia arriba, pues la tonalidad iba subiendo a más rojizo. Entonces voy a intentar hacerlo, aunque no va a ser un amanecer como mencioné, va a ser un atardecer, ya que se presta muy bien el cuadrito y la idea que estoy pensando con las montañas en segundo plano. Están bastante cercanas, entonces la tonalidad va a estar también bastante cálida. Este cielo es muy bonito porque es multicolor, tiene claro, obviamente una gama cálida que viene de amarillos claros hasta llegar a rositas y un poco lilas, como se alcanza a apreciar, pero se ve muy como pastel. Poco a poco va subiendo los tonos, la saturación de color, poco a poco se le va agregando donde ya previamente había hecho algún movimiento de alguna nube, pues lo retomo y voy agregándole un color más oscuro. Entonces el movimiento de esa nube se va tornando como con luz y sombra, no queda tan plana, por así decir, sino que tiene cierto volumen. Aquí estoy utilizando unas pizcas de azul porque pues no uso el azul, el magenta o los violetas, sino que lo voy haciendo con el rojo. Por eso alcanzan a apreciar que estoy manejando azul, pero es porque estoy combinándolo con el rojo para formar los colores que les acabo de mencionar. Este tipo de nubes me gusta mucho. Son líneas, rayas, por así decir, que tienen un movimiento como de agua. Me es grato, por eso lo pinto en muchos temas. Y en esta ocasión pues quiero que en el centro se alcance a apreciar la parte más clara y a los costados el color más oscuro.
Trabajar sin azul y colores fríos es agradable. Es agradable hasta cierto punto, aunque hace falta porque pues la costumbre es de usar una paleta completa donde los azules pues son el complemento, ¿verdad? Y también al utilizar azules y cálidos pues son contrastes. Entonces en una paleta de solamente cálidos pues hay que saberlos manejar bien para que pueda uno lograr las luces y las sombras pues de una manera adecuada. Las montañas pues estoy haciendo un tono más tierra, usando unas pizcas de mostaza con tatita magenta y algunas sombras tostadas para ir haciendo las partes que tienen menos luz y que se muestre lo más cálido posible, en vez de utilizar los azules pues solo colores tierra. Trato de extender y hacer los movimientos para que se vean las partes con mayor claridad y al mismo tiempo con sombra. Aplico una parte clara donde va a estar montadas las casas, porque ahí va a ser el lugar que va a tener pues la mayor iluminación del tema. El amarillo pues es el color con mayor iluminación y es donde voy a manejarlo, esa área. Por eso le estoy aplicando unas partes de color blanco para que resalte un poco más. Recuerden que los colores, si lo ponemos sobre un fondo blanco, pues agarran mayor vivacidad e iluminación, sin aplicar tantos tonos para que se aprecie que tiene luz. El simple hecho de colocarlo en un área blanca. Lo que tengo que manejar aquí para que se alcance a apreciar el movimiento y que no se vea plano, pues va a ser una variedad de tonos, llegando a naranja para ir haciendo esos pequeños espacios. Obviamente no va a ser el naranja puro, sino que va a tener agregándosele pizcas de mostaza para que se alcance a apreciar algo más sutil el cambio y el movimiento que va a tener. Este tema me llamó demasiado la atención. El recuerdo de cuando era niño, veía un programa cómico donde un personaje mencionaba mucho que el lugar donde él vivía era un lugar muy bonito, con crepúsculos al revolar. No sé si han escuchado esa frase que decía ese personaje constantemente, y decía, bueno, ¿a qué lugar se estará refiriendo? ¿Cómo es? Entonces me producía mucha curiosidad. Entonces siempre se me imaginaba un lugar parecido al que estoy pintando en este momento. Un lugar cálido, un lugar pacífico, donde se pudiera estar muy tranquilo, donde fuera un lugar bañado con los rayos del sol, el atardecer. Entonces me
me generaba mucho esa curiosidad y pues en ese entonces pues no tenía la habilidad para poderlo plasmar, pero lo tenía siempre presente cada que veía ese programa y ese personaje que lo mencionaba, pues se me veía representado en la mente un lugar así, un paraje. Dije, algún día voy a pues intentar reproducirlo a mi manera y pues ha llegado el momento donde estoy haciendo ese tema. Es la sensación, más que nada quizás no tanto la forma, pero sí la sensación que me produce al observar este espacio con esos colores cálidos que pues representa quizás un momento de la vida de madurez, de tranquilidad, de que la vida fue buena, de que a pesar de todo lo que se vivió, pues ahí está uno contando todavía la historia. Todo eso se me representa. Mis padres fueron unas personas muy tranquilas, muy respetuosas, y esto pues me hace que quiera compartirlo con ustedes a través de esta manera. Ojalá que sea de su agrado también, puedan reproducirlo o algo similar, quizás con algunos otros colores que a ustedes les genere mayor sensación de tranquilidad, pues igual pueden reproducirlo. Voy a estar haciendo algunos temas así cálidos y ya eligen el que más les agrade. En esta área pues va a ser el espacio que va a tener sombra. El sol le pega a la espalda, entonces aquí no le está llegando una gran cantidad de luz, por eso los colores están bastante saturados con color sombra tostada y unas pizcas, porque a mí no me gusta utilizar mucho el negro, entonces con unas pizcas de azul para oscurecerlo más y me genere esa sombra que necesito, que a su vez es una sombra cálida, porque mencionamos nuevamente que es un tema con una paleta cálida. Los tejados se presta mucho la iluminación que le está llegando. Necesito que ese sea el punto focal del tema, entre la parte de amarillo y el tejado. Lo estoy pintando más naranja que lo de costumbre. Los pinto un poco más pálidos quizás. Aquí le estoy agregando un poco de naranja más directo, ya que la combinación del rojo y del amarillo, el naranja se convierte en el color con mayor iluminación. Obviamente depende mucho de los colores, que tan puros sean los que estamos utilizando para que se logre un naranja quizás nacarado, pero es un color muy llamativo, muy intenso. Aquí no está totalmente naranja, tiene pizcas de mostaza, pizcas de sombra tostada para que pues lo convierta un poco en color barro, en el rojizo de las tejas. Pero sí llama la atención que genera bastante iluminación. En un costado pues va a estar oscuro porque
únicamente la luz de rebote que quizás le llegue, pues es lo que se va a alcanzar a apreciar para que se vea el contraste y se vea que ya es un atardecer. En esta parte de esta casa, pues se pretende de que sea el tejado abierto, la pared queda a un cierto espacio y por lo general se utilizan en las cocinas para que el humo pueda salir libremente y no se mantenga tanto tiempo y así puedan respirar las personas que se encuentran ocupando el espacio. Ahora voy con los árboles. Los árboles es algo muy importante en un tema porque pues tienen muchos significados. Busquemos un árbol que nos represente algo, que tenga un significado importante en nuestra vida. Pues el árbol nos da cobijo, nos da alimento, nos da paz, nos da tranquilidad. Es un lugar para los niños que nos llena para poder jugar. Bueno, el árbol, así como les menciono, significa mucho para cada persona. Entonces elijan un árbol que tenga un movimiento que sea como agradable, que sea sensitivo con lo que están haciendo, que tenga ese significado. Hay muchos árboles, el roble, árboles que tengan frutas como les mencioné o que tengan muchas flores. Entonces hay una gran variedad que pueden ir colocando en diferentes espacios que nos vayan haciendo sentir una sensación agradable, como de cobijo, como de familiaridad, de armonía. Bueno, ustedes busquen, dense la tarea de buscar un árbol que signifique todo eso para ustedes, para poderlo poner en sus obras. Es algo muy importante. Coloco sombra tostada casi directa porque se alcanza a apreciar en el tejado como si le llegara tantita iluminación, a pesar de que está bastante oscuro, pero se alcanza a apreciar un poco más. Las hojas de los árboles, de este árbol en especial, está bastante oscura, porque así como les mencioné, está como a espaldas de algo, que la luz le está llegando de la otra cara, y aquí solo estamos apreciando las sombras, en tanto el árbol, la casa y la pequeña parte de montañita donde está elevado. El árbol que estoy pintando en este momento, estoy colocando color alizarina directamente sin rebajar, con algunas pizcas de sombra para que esté como la parte de atrás del árbol, y más adelante vamos a colocar la parte de mayor iluminación. Estos árboles que están a la derecha son los que voy a manejar con verdes oscuros y partes verdes amarillentas. Y en este otro árbol va a ser también un árbol de flores. Estoy aplicando la parte de la sombra con unas pizcas de color de sombra tostada con verde, porque más adelante voy a aplicar el color y va a ser muy intenso, entonces necesito que tenga la sombra bastante oscura.
Doy algunos retoques para que tenga más o menos un cierto follaje cada árbol. Algunos más, algunos menos. Los que están cerca de la casa pues son árboles no tan grandes, excepto los que están hasta el fondo a la derecha. Este es un árbol que se alcanza a apreciar mucho entre las hojas, se alcanza a apreciar parte del cielo. Entonces voy a colocar algunas partes amarillentas, como que le está llegando una pizca de luz en algún espacio. Empiezo en este árbol a colocar la parte que va a tener más iluminación, poco a poco irle agregando. Igual estoy colocando el verde, pero es un verde amarillento, y después voy a colocar el amarillo directo, sin rebajar, y quizás al final le aplique en algunas partes con unas pizcas de blanco para que me dé ese movimiento, el volumen que se necesita y no quede tan plano. Acá está el árbol que les mencioné en un principio. Le empiezo a agregar unas pizcas de blanco para ir formando el volumen y se vea que es un árbol que tiene muchas flores. Serían unos pintitos de blanco, y como el fondo está bastante oscuro, se alcanza a apreciar muy bien. Ahora le agrego pizquitas de amarillo para que se vea más cálido, porque el blanco pues empieza a volverlo pastel y no queremos que se alcance a ver tan pastel, sino que sean los colores un poco más intensos. Aquí estoy nuevamente, pero ahora formando la corteza del árbol, pequeñas partes de mayor iluminación, y ese mismo color pues procuro colocar en el otro árbol que está al lado de la casa. Ahora sí ya le aplico una parte con mayor iluminación y poco a poco irlo iluminando para que no se note tan brusco. Los del fondo, a diferencia de estos otros, pues sí le coloqué directamente porque está demasiado oscuros y quiero que se note que también tiene iluminación en los troncos. Quizás más adelante le agregue unas pocas de color ocre, como para que no esté tan intenso el blanco. Ahora la pared de la casa, creo que voy a agregarle las sombras de un costado, así como se alcanza a ver la sombra del tejado, pues también en la pared, para que se note que ese es el costado que no le está llegando tanta iluminación. Le hago las sombras a los lados del tejado para que se alcance a apreciar de que el tejado está un poco más salido de la pared y no está plano. También le agrego un pedazo de pared porque estaba como demasiado corto y se veía el techo muy desfasado. Entonces le agregué un cachito más y voy a ir poco a poco tratando de colocar el mismo color. Esta es una pequeña sombra que genera los pastos que están más cerca de nosotros y que le llega a afectar a la pared. La puerta y la ventana de las casitas pues prácticamente es el color directo, color oscuro, café y azul para que oscurezca. Y más adelante se le va a agregar pequeñas iluminaciones para que tenga el movimiento de la madera. Estoy formando las sombras del tejado, las líneas,
los canales para que se alcance a apreciar. Y quizás a diferencia de otros tejados, este alcanza a verse con un poco de mayor movimiento la iluminación. No está tan el color tan serio, sino que tiene un poco de más movimiento. Practiquen mucho las líneas paralelas, tanto verticales como horizontales y diagonal, para que puedan, cuando estén pintando, si están haciendo un tema similar a este, pues no se les dificulte en los tejados o en algún otra imagen que quieran formar. También hago unas líneas en la pared porque en la mayoría de las casas antiguas, más aquí en esta región de donde yo soy, los hacían de madera, los rellenaban de piedra y lo forraban con lodo. Algunos los hacían con adobe, pero por lo general los hacían así como les menciono, con madera y las piedras en medio. Era una madera tan resistente que hasta la fecha, cuando desmantelan una de las casas, la madera está intacta y es una madera muy resistente. Lo cortan cuando la luna está llena. La madera se pone tan fuerte que no lo come tan fácilmente la polilla. Debe uno obviamente cortar un árbol que esté ya maduro, que no sea un árbol joven, para que pueda funcionar. Muchas anécdotas que los viejitos de esta región nos mencionan de cómo iban a traer las maderas para ir haciendo su lazo que utilizaban para poder atar estos postes con las ramas que colocaban en medio. Eran tiras de unas plantas que eran muy fuertes también, entonces todo era 100% natural. He visto algún un arquitecto argentino, me parece que es, no sé si estoy mal, si estoy bien, Jorge Belancó, que está volviendo a utilizar todo este tipo de construcciones, y realmente vale la pena. Bueno, estoy haciendo unos pintitos en esas áreas para que tengan ya el toque final, la mayor iluminación, igual en los árboles, generando esa parte de lucecitas, de movimientos en las hojas, igual en las ramas de los árboles, para que no se vea únicamente la sombra, sino que tenga ese movimiento de luz. Siempre chequen constantemente todos los detalles, porque a veces lo omitimos, se llega a cansar un poco la vista de estarlo viendo tanto tiempo, que a veces esos pequeños detalles ya no los tomamos en cuenta. Descansen, giren el cuadro, pónganlo a espaldas y después de un tiempo vuélvanlo a ver para que vean todos esos detalles. Aquí están filtrándose pequeñas partes de luz, y en el piso se alcanzan a apreciar partes más iluminadas. Espero que haya sido de su agrado. Me dio mucho gusto compartirles este tema. Les digo que desde niño tenía interés de hacer algo así. Es un gusto muy grande poderlo compartir. Les agradezco su tiempo, que hayan visto hasta este momento. Por favor, regálenme un like, que es muy importante para que sigan recomendándose el canal y este siga creciendo. Muchísimas gracias por sus
por sus mensajes y espero más adelante compartirles los trabajos que estoy haciendo, que están muy bonitos, muchos temas cálidos y alguno que otro tema un poco frío para que los que les gusta los temas fríos. Y así es como se alcanza a apreciar, es como quedó terminado. Cuídense mucho, les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos.